Al profesor Juan Fernando Ibarra del Cueto, quien quien es profesor de Ciencia Política en la Universidad de Colgate en Nueva York. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, profesor. ¿Qué tal, Susana? Un gusto saludarte a ti y a tu auditorio. Gracias por acompañarnos. Pues, ¿cuáles son las implicaciones políticas de esta elección, la más grande e importante de la historia de México? Bueno, efectivamente, como dices, es una elección que se perfila como una elección de gran importancia para México por diferentes razones, la coyuntura en la que se presenta, con cambios políticos en los Estados Unidos y por otro lado la posibilidad de que gane un partido que nunca ha estado en el poder. Pues son cosas que combinadas nos hacen pensar que puede ser una elección que puede tener consecuencias importantes. Ahora, dicho eso, creo que por otro lado también hay, platicándote un poquito de la perspectiva que se tiene de la elección desde acá, hay mucha confianza en que habrá continuidad basada en las instituciones que hay en México y en la profunda integración económica que tienen en este momento México y Estados Unidos. Ambas cosas respetadas hasta ahora a plenitud por parte de los candidatos. Ninguno ha hablado, digamos, de alterar ninguna de esas dos cosas. Hay cierta inquietud por algunas propuestas que están rondando por ahí, el tema de la amnistía, la reforma energética, por ejemplo, pero en general me parece que hay confianza en que las cosas seguirán un curso relativamente normal, ¿no? Por otro lado, también las campañas han tenido muy poca atención en medios de este lado de la frontera. Esa es la verdad. Ha volado un poquito abajo del radar el tema de las elecciones en México. En parte ello se debe a que el ciclo noticioso está dominado casi en su totalidad por las cosas que ocurren en la presidencia de la República, es decir, las acciones que toma Donald Trump de manera continua, que tienen mucho que ver con política exterior, y en general México ha pasado un tanto desapercibido, lo cual por un lado, digamos, es un poquito inquietante porque, bueno, pues a la mitad de una de las elecciones más importantes de la historia, la tensión está alejada del caso mexicano, pero por otro lado puede verse también como una ventaja. Es una ventaja dado, digamos, que la campaña del propio Donald Trump fue un tanto hostil hacia México y que hay elementos de cierta preocupación. El hecho de que México esté fuera del radar de momento me parece que es algo que puede ser una buena noticia, precisamente pensando en la continuidad que podría existir en términos tanto de política pública como de relaciones entre México y Estados Unidos pasada la elección. Sobre este enfoque que nos comentas que han tenido más los medios de comunicación por allá en Estados Unidos, entonces digamos que le han dado mayor atención a temas como, por ejemplo, la renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte antes que a las elecciones. Sí, por supuesto. El tema del TLC ha estado presente en medios. Hay cierta preocupación de que la negociación no llegue a buen término pronto, y eso sí, naturalmente causa inquietud. Desafortunadamente, en eso depende, lo que ocurra, digamos, el día de la elección tiene poco que ver hasta ahora con ello, ¿no? Es decir, las negociaciones están trabadas por razones estrictamente que tienen que ver con la posición que ha adoptado los Estados Unidos con respecto a algunos temas, que ha sido difícil de aceptar para tanto México como Canadá, y eso sí, por supuesto, ha estado presente en medios y ha causado cierta inquietud. En general, hay este optimismo moderado de que se llegará a buen término esta negociación, pero sí hay una preocupación de un doble escenario con la posibilidad de que el TLC no llegue a buen término y una elección, digamos, contenciosa, ¿no? Pero la probabilidad de ese escenario, digamos, no está clara ahorita. Tenemos todavía que esperar a ver qué pasa antes del 17 de mayo. Hoy probablemente ya lo reportaste en la Cámara de Representantes. Salió el mensaje aquí en Estados Unidos de que esperaban que el tratado estuviera listo antes del 17 de mayo para poderlo ratificar este mismo año. Si no ocurre eso, quizás la negociación se vaya a prolongar un poquito más. Claro. Y en cuanto a las campañas, ¿qué tanto se ha visto por allá? Porque aquí en México tal vez pues se ha dicho, ha trascendido que muchas veces sobrepasa el tema de los ataques entre los candidatos por encima de las propuestas de los candidatos. ¿Allá qué se percibe, qué se ha dicho, qué se ha difundido? Bueno, pues en este contexto en el que lo que te comento es que la tensión
ha sido muy baja en torno a la campaña en México, precisamente por el dominio del ciclo noticioso del presidente Trump. Lo que ha trascendido ha sido más bien algunas propuestas específicas, el tema de la amnistía, el tema de lo que va a ocurrir con la reforma energética y hasta cierto punto el tema del aeropuerto. Y de repente han salido, digamos, a la luz algunos temas que tienen que ver con escándalos, ¿no? El tema de las propiedades de Anaya o bien el tema recientemente de la candidatura del líder minero de Napoleón Gómez Urrutia. Esas cosas han salido de repente, pero un poco en el contexto de lo que se espera que se cubra en México, del tipo de cosas que se tienen por supuestas, por asumidas, es decir, que en México el problema de la corrupción es un problema serio y que hay un candidato que lleva varios años haciendo campaña en torno a los temas de la reforma energética y el aeropuerto, etcétera, pero sin que haya ninguna certidumbre de que efectivamente de llegar al poder esas propuestas que hasta ahora están muy vagas vayan a resultar en algún problema, ya sea tanto de tema de política pública específica que se implemente o en la relación México-Estados Unidos. Un indicador que naturalmente es extraordinario para darnos cuenta de esto, pues es el tema del tipo de cambio, ¿no? El tema del tipo de cambio que en general ha respondido poco a movimientos específicos de la campaña y ha respondido más bien a las probabilidades negativas, a veces positivas en otros momentos, de que se llegue a un acuerdo en el tema del TLC. Es decir, los inversionistas, me parece en general, dan más o menos por descontado que llegue con quien llegue, va a haber cierta continuidad y la preocupación central está en el tema del tratado. Ahora, todo esto, insisto, en un contexto en el que las campañas han recibido muy poquita atención. Entonces, específicamente en esto a lo que tú te refieres de el contrapunteo entre los candidatos, contradicciones entre ellos, ataques, eso prácticamente no ha trascendido aquí en Estados Unidos. Son muy pocos los medios que han llevado una cobertura tan granular de la campaña, tan específica, que permita dar seguimiento a ello. Bien, pues muy interesante conocer la percepción en Estados Unidos de estas elecciones tan importantes en nuestro país y de la cobertura que se ha dado, la difusión, las propuestas, los ataques y por supuesto las expectativas que hay en torno a la renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte. Muchas gracias por la comunicación y seguiremos en contacto contigo. Por supuesto que sí, Susana, te lo agradezco muchísimo. Muchas gracias, Juan Fernando Ibarra del Cueto, profesor de Ciencia Política de la Universidad de Colgate en Nueva York. Muy buenas tardes. Hasta luego.